Bueno, buenos días, mi nombre es Juliana González, soy residente de medicina interna y hoy vamos a ver el tema microangiopatías trombóticas, un enfoque desde el internista. Esto es como lo que veremos hoy, un caso clínico como para ambientar el tema, unas generalidades de las microangiopatías en general. Vamos a hablar específicamente como de tres entidades: la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome hemolítico urémico y el síndrome hemolítico urémico atípico. Finalmente haremos un resumen y unas conclusiones. Para empezar, entonces, tenemos una mujer de 40 años que es residente en Medellín, que trabaja en sistemas. Como antecedentes relevantes, tuvo en el 2009 un diagnóstico de una púrpura trombótica trombocitopénica, pero nunca le midieron la AMS-13. En esta ocasión recibió pulsos y plasmaféresis. En el 2011 tuvo una PTI, recibió dexametasona 40 miligramos 4 días, luego prednisona y finalmente salió con azatioprina. Y en el 2014, cuando estaba en embarazo, tuvo una trombocitopenia, pero de esta historia no tenemos pues como claros los datos, y además tiene una deficiencia de B12. Ella consultó por las plaquetas. Realmente empezó a tener equimosis, hematuria, astenia de dinamia. Se hizo unos exámenes en un laboratorio y en el laboratorio le dijeron que mejor se fuera por urgencias cuando llegaron los resultados. Realmente no tenía ningún otro síntoma. Y en el examen físico únicamente tenía petequias múltiples y equimosis sin otros hallazgos. Estos son los paraclínicos de los primeros días, cuando la paciente pues ingresó al hospital. Veamos que la función renal estaba normal, la hemoglobina estaba normal, tenía las plaquetas en 9000, una bilirrubina total elevada a expensas de la indirecta, la LDH muy elevada, una aptoglobina que estaba pues como en el límite inferior del laboratorio, un índice de producción de reticulocitos que estaba bajo, una proteinuria en el uroanálisis, entonces se hizo unas 24 horas y dio 300 miligramos, una B12 más o menos en rango gris, y el resto de los exámenes fueron normales. Al final, pues con estos, digamos, después de hablar de cada una de las entidades, haremos pues como la resolución del caso. Entonces, para definir las microangiopatías trombóticas, tenemos que tener en cuenta que realmente es como un síndrome y un grupo heterogéneo de entidades en las que se caracteriza principalmente por un daño endotelial. El daño endotelial finalmente va a llevar a la formación de microtrombos y va a generar el perfil paraclínico, que será una anemia hemolítica microangiopática más una trombocitopenia junto con daño de órgano. Tiene una alta morbimortalidad y por eso se considera pues como una urgencia y la importancia de iniciar un tratamiento temprano. ¿Cuándo se debe sospechar una microangiopatía trombótica? Siempre que usted tenga estos dos, digamos, estas dos partes: un compromiso de órgano blanco, que puede ser casi cualquiera, principalmente neurológico, gastrointestinal y renal, y una anemia y una trombocitopenia que no son explicadas. Pero al examen físico, pues, o al examen de paraclínicos, perdón, que hay que tener en los exámenes. Entonces se caracteriza por una anemia que es hemolítica, que va a tener un CUMS negativo, es decir, es no inmune, y las características van a ser las de una anemia hemolítica, que son la LDH elevada, la aptoglobina baja, una policromatofilia, la hiperbilirrubinemia indirecta, y los reticulocitos usualmente estarán elevados. Adicionalmente encontraremos una trombocitopenia. Es importante que en general en estos pacientes las pruebas de coagulación pueden estar normales. Es raro, pues solamente a veces en contextos en que ya el paciente está muy gravemente enfermo, que se van a empezar a prolongar los tiempos de coagulación, y es importante buscar en el extendido de sangre periférica los esquistocitos. Y es importante que a veces, ya sabemos que en los laboratorios no siempre lo reportan, porque muchas veces revisan los extendidos, digamos, de una forma más rápida. Entonces es importante avisar al laboratorio qué es lo que usted está buscando. Y adicionalmente, muchas guías recomiendan pues como repetir los esquistocitos. Algunos dicen que cada 4 8 horas, otros dicen que cada 24 horas. Lo importante es que usted los busque para poderlos encontrar. Y hay escasos reportes de cuadros de microangiopatías trombóticas en los que realmente no se encontraron esquistocitos o se encontraron muy tardíamente en el cuadro. Y esa es una fotografía en la que se ve como un glóbulo rojo queda atrapado en un trombo de fibrina, y entonces así es como se generan realmente los esquistocitos. Sobre los esquistocitos es importante tener que no solo se presentan en las microangiopatías trombóticas. Hay muchas otras etiologías que pueden presentarse con esquistocitos, entre ellas, por ejemplo, las válvulas protésicas, los pacientes que estén en circulación extracorpórea, las crisis hipertensivas, el cáncer metastásico, las quemaduras o procesos megaloblásticos, por ejemplo. Y es importante, hay diferentes formas pues como de decir que un paciente tiene esquistocitos de manera significativa. Cuando uno lee las guías, sobre todo algunas guías de hematología, dicen que en general
usted debería tener o de clasificar un esquistocito cuando ve un glóbulo rojo que es más pequeño que el normal, que está fragmentado con ángulos agudos, que tiene bordes lisos y puede ser tanto en medialunas, en cascos, como un queratocito o con microesferocitos. Lo importante es que de las formas anormales del extendido, este sea uno de los más prevalentes, y algunos dicen adicionalmente que el personal entrenado debería revisar al menos 1000 glóbulos rojos y hacer un porcentaje aproximado. Y dicen que el porcentaje que uno debería considerar como anormal o llamativo, pues como para considerar estas enfermedades, es mayor del 1%, aunque esto es variable pues en la literatura. Otros dicen, por ejemplo, que en un campo de alto poder deberían ser al menos 2 esquistocitos. La clasificación, vamos a ver que realmente es difícil. La clasificación ha evolucionado a lo largo de los años. Inicialmente se propuso pues esta, que es como la forma fácil de recordarlo, en el que tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome hemolítico urémico que es mediado por la toxina Shiga y el síndrome hemolítico urémico que es mediado por complemento o el SHUA típico. Y además las microangiopatías secundarias. Pero realmente la clasificación de las microangiopatías trombóticas no es tan sencilla, y en este artículo pues, que es de Nefro, nos muestran otra forma de clasificación en la que lo dividen en microangiopatías primarias que son hereditarias, en las que tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica con mutación de Adams 13, el SHUA típico que es una mutación del complemento, y otras alteraciones genéticas que son, por ejemplo, la deficiencia de cobalamina o la mutación de diacilglicerolquinasa. Adicionalmente, ellos ponen otros tipos de microangiopatías primarias adquiridas, que sería el SHUA cuando hay autoanticuerpos contra el factor H, o cuando es una deficiencia de AMS 13 mediada por autoanticuerpos. Y ellos nos ponen aquí en la parte inferior izquierda todas las microangiopatías trombóticas secundarias, pero si ustedes ven, algunas cruzan la línea, y es porque hacer la diferenciación entre cuáles son primarias y cuáles son secundarias es difícil, porque muchas veces se tiene, por ejemplo, una mutación genética, pero no es hasta que se presenta un segundo hit, por ejemplo, un embarazo, una infección, un trasplante, que se va a presentar la entidad, pero realmente no se sabe bien si es del todo mediada porque hay una alteración genética, o también hay una parte importante de contribución a partir de la enfermedad que está desencadenando toda la crisis. Entonces, entre las secundarias importantes tenemos las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido catastrófico, el lupus eritematoso son pues como de las más frecuentes, cualquier trasplante, pero sobre todo los trasplantes hematológicos, y algunas enfermedades glomerulares, sobre todo las C3 glomerulopatías, que pudieran generar también una microangiopatía que es secundaria. Y dentro de las infecciosas, que también serían, digamos, secundarias, tenemos las asociadas a VIH, a neumococo, y el SHU, que digamos que podría ser el SHU típico, que algunos lo consideran una microangiopatía primaria y otros lo consideran una microangiopatía pues secundaria. Dentro de la frecuencia de las microangiopatías trombóticas, lo que tenemos son datos principalmente de registros. Este es del Hospital Johns Hopkins, en el que podemos ver como la mayoría de los casos, del 50%, son púrpura trombótica trombocitopénica, solo el 4% son mediadas por la toxina Shiga, y el resto pueden dividirse entre el SHUA típico, que va a ser menos frecuente, y microangiopatías trombóticas secundarias. Dentro de la frecuencia también hay otro registro pues grande, importante, que es el registro japonés, que tiene 919 pacientes, y si vemos de las microangiopatías primarias, más o menos la mitad de las microangiopatías totales, más o menos la mitad eran microangiopatías primarias, y más o menos la otra mitad eran microangiopatías secundarias. Y de las secundarias, miremos que las más importantes son las enfermedades autoinmunes y las neoplasias, pues como ocupando los primeros lugares en frecuencia de presentación de estas entidades. Entonces, para empezar a hablar como de cada una de las entidades más importantes, vamos a iniciar hablando de la púrpura trombótica trombocitopénica. Es una alteración o una enfermedad que se asocia a la deficiencia, sea congénita o adquirida, de Adams 13, y aquí tienen pues como lo que significa realmente el Adams 13. Realmente es una metaloproteinasa que lo que va a hacer es clivar el von Willebrand para que no se generen unos multímeros muy grandes. Ya les voy a mostrar pues la fisiopatología más precisamente. Y inicialmente se describió pues como el síndrome de Moscovitz, y en el que se presentaba como una penta de anemia, trombocitopenia, alteraciones del sistema nervioso central, una falla renal y fiebre. Pero realmente en la actualidad la penta como tal se presenta en menos del 5% de los pacientes, porque generalmente se diagnostican más tempranamente. Entonces hay que tener en cuenta que es raro que vayamos a ver esta presentación completa. De la epidemiología, entonces, de todas las púrpuras trombóticas trombocitopénicas, el 95% serán adquiridas, es decir, mediadas por autoanticuerpos, y solo el 5% serán primarias o hereditarias, en las que el nombre realmente del síndrome es el síndrome de Upshaw-Schulman. Y dentro de este,
más de 150 mutaciones se han descrito. Es un síndrome que usualmente es recesivo y que a veces no tiene tampoco una penetrancia completa. Usualmente necesita un segundo hit, como por ejemplo el embarazo, para que se presente, y realmente es una entidad que es rara, es menor de 0.4 por millón y se presenta de igual forma en hombres y en mujeres, a diferencia de la púrpura adquirida, en la que se va a presentar un poquito más frecuentemente, 2 a 6 casos por millón, igual es una entidad que es rara. Y el pico será entre los 20 y 50 años, será más en mujeres que en hombres, esto pues como por todo el componente autoinmune de la enfermedad, y más en raza negra. Aquí tenemos la fisiopatología como tal de la púrpura trombótica. Entonces, lo que tenemos es una alteración o una deficiencia de ADAMTS13 que usualmente es mediada por anticuerpos. Aquí los vemos, pues, los anticuerpos. Lo que eso va a generar es que la ADAMTS13, que funciona, digamos acá lo ejemplifican como unas tijeritas, que funcionan como unas tijeras para cortar ese von Willebrand que es ultra largo, para permitir que se disminuya como el tamaño de este péptido y así no active las plaquetas. Entonces, al haber anticuerpos contra la ADAMTS13, no se va a cortar, esos multímeros de von Willebrand van a quedar muy largos y eso va a facilitar que las plaquetas se agreguen y que formen un microtrombo. Y cuando se forma un microtrombo, entonces se van a atrapar los glóbulos rojos, se van a generar estos quistocitos y adicionalmente, pues vamos a ver en la histología los microtrombos y la isquemia pues secundaria de órganos, que es lo que va a generar las manifestaciones clínicas. Veamos acá todos los factores de predisposición que tenemos. Hay pacientes que tienen polimorfismos en los HLA que van a marcar pues como ese riesgo, los pacientes que ya tienen alguna autoinmunidad y los pacientes negros que son mujeres o los obesos. Y adicionalmente van a haber unos disparadores de la enfermedad, que son, digamos, esos segundos hit que se necesitan para que se presente, que como les dije, solamente es el embarazo o también infecciones. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo realmente, a pesar de que siempre hemos creído pues que simplemente es que el von Willebrand, que está ultra largo, atrapa las plaquetas, realmente ese von Willebrand que está ultra largo también va a ser una activación secundaria del complemento, entonces eso va, digamos, a amplificar esa respuesta y va a generar más trombosis. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante que realmente el complemento es probablemente el punto de inicio tanto en las microangiopatías secundarias como en el síndrome hemolítico urémico atípico. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, tenemos que usualmente se va a presentar un prodromo que es de artralgias, mialgias, dolor abdominal y fatiga. Usualmente se presenta pues como un flu-like y luego se van a presentar las manifestaciones de la enfermedad. Las hematológicas son unas de las más importantes. Usualmente se presentan plaquetas que están menores de 30.000 con LDH que son 2 a 4 veces por encima del valor normal y fiebre. Dentro de lo neurológico, hasta el 60% van a tener manifestaciones, pueden ser cursos fluctuantes e inespecíficos. Hay pacientes que también estarán asintomáticos o puede presentarse como cefalea, alteración del estado mental o algún déficit focal, sea sensitivo o sea motor, y las convulsiones pueden estar presentes hasta el 9%. El daño renal es muy importante, que no es grave, y esto es lo que va a permitir que lo diferenciemos de las demás enfermedades. La media de creatinina que se ha visto en los registros es alrededor de 1.3 y menos del 10% de estos pacientes van a requerir diálisis. Entonces, si algún paciente con sospecha de PTT requiere diálisis, probablemente estamos ante otra entidad diferente. La biopsia renal va a mostrar un compromiso por trombos, pero realmente las manifestaciones pues, por creatinina y BUN no van a ser muy marcadas, pero el uroanálisis sí puede tener alteraciones, puede tener proteinuria, hematuria, cilindros, y son pacientes que usualmente con el tratamiento recuperan rápidamente la función renal. Desde el punto de vista ocular podemos tener escotomas, visión borrosa, diplopía, desprendimiento de retina o alguna oclusión venosa o arterial. Desde lo cardíaco es importante que, a pesar de que casi nunca tiene manifestaciones clínicas, cuando se han hecho autopsias de esos pacientes, hasta el 84% van a presentar este compromiso. Y puede presentarse como infarto, como miocardiopatía o alteraciones inespecíficas del electrocardiograma. Y es muy importante tener en cuenta que el 60% de los pacientes tienen troponina elevada, a pesar de no tener ninguna clínica cardíaca. Y eso es muy importante porque una troponina elevada es un factor de mal pronóstico y el paciente no tenga síntomas. Dentro de los síntomas gastrointestinales puede haber náuseas, dolor abdominal y diarrea, o más raro, isquemia como tal con necrosis, y en casos pues muy escasos han reportado pancreatitis. Y en el pulmón casi nunca está comprometido. Cuando esté comprometido se deben sospechar causas alternativas de microangiopatías o sospechar que se trate de una neoplasia o una infección pues que está como desencadenando todo el cuadro.
Dentro de las manifestaciones clínicas, esto pues hace parte también de los registros. En este específicamente lo que nos muestran en esta gráfica es de todos los diagnósticos que sospecharon de púrpura trombótica trombocitopénica, que son todas las barritas. Solo las partes azules fueron lo que se logró diagnosticar como realmente una deficiencia de ADAMTS 13. Lo otro quedó sospechado, pero no se confirmó por una ADAMTS 13 que estuviera abajo. Y en estos registros reportan que la frecuencia de las manifestaciones clínicas en el 100% pues tenían anemia hemolítica y trombocitopenia, que son como los signos clínicos o típicos de la enfermedad. Y, por ejemplo, si vemos las alteraciones neurológicas, estaban presentes en más del 50% de los pacientes, pero el 20% de estos registros no tenían ninguna alteración. Y si vamos a lo renal, en general, la función renal era normal en casi el 50% de los pacientes. La insuficiencia renal, que era pues realmente una lesión renal aguda, lo tienen en el 47% de los pacientes, y una falla renal grave que ellos definían como que fuera mayor de 4, o que tuviera el paciente diálisis, o que si subiera 0.5 días seguidos, pues solo el 5%. O sea, realmente es raro tener una falla renal grave en estos pacientes. Este es otro del registro del Reino Unido, en el que tenían 236 episodios de PTT y 178 eran el primer episodio. Se presentó una mortalidad del 8.5%. Una cosa importante es que en estos registros, por ejemplo, la media de recambios plasmáticos para obtener una respuesta fue de 15, y de ellos solo le lograron medir la AMS 13 a 158 pacientes, y solo el 73% tenían niveles menores del 10%, pero lo que ellos encontraron en este registro específicamente es que la mayoría de los casos se presentaban de una forma idiopática, y solo había algunos casos que se presentaban asociados a otras enfermedades como VIH, el embarazo, o pacientes con cáncer o trasplantados. Y en este registro vemos que también los síntomas más importantes fueron las alteraciones neurológicas, y en segundo lugar fueron las plaquetas bajas sintomáticas, pues usualmente es como con hemorragias mucocutáneas o equimosis. Y les quiero pues mencionar algunas enfermedades asociadas. En el 2017 salió un consenso como para que los términos que se usan en esas enfermedades fueran como más similares en los diferentes reportes y en los diferentes textos. Ellos proponen pues dividir las PTT, como ya dijimos, en heredadas y adquiridas, y las adquiridas al mismo tiempo las dividen en PTT adquiridas primarias, que serían las idiopáticas, y en PTT adquiridas secundarias, que serían las que se asocian a enfermedades asociadas. Pero realmente pues es que secundario no es que el embarazo per se me dé la PTT, sino lo que yo les decía, probablemente ya tenía unos anticuerpos, pero necesitaba, digamos, otro hit que empeorara la situación para que realmente se presentara la enfermedad. Entonces es una clasificación que es difícil, pero pues así lo recomiendan. Y dentro de las enfermedades que se han visto asociadas a la PTT, vemos que en general puede ser infecciones, cualquiera, pero también VIH, enfermedades autoinmunes que son reportadas hasta el 15% de los pacientes, pacientes que tengan cáncer o trasplantes de órgano, y pacientes en el embarazo y el posparto también son frecuentes. Pero veamos que realmente la mayoría de las causas van a ser idiopáticas, y no se va a encontrar en esos pacientes ninguna enfermedad que esté asociada al evento. Dentro del diagnóstico, para hacer el diagnóstico de una PTT, entonces es fundamental pedir el ADAMTS 13. El ADAMTS 13 cada vez está pues más disponible realmente. Se debería medir fundamentalmente la actividad de ADAMTS 13. Eso actualmente lo recomiendan medir por una técnica que es el FRETS, y lo que hacen es que con un péptido de von Willebrand, que es de 73 aminoácidos, miran cuál es la capacidad de la muestra del paciente en, digamos, en clivar esos péptidos. Normalmente el valor normal es como de 90 al 100%. En los pacientes en los que la ADAMTS 13 está disminuido por cualquier razón, por genética o porque haya una autoinmunidad, esta capacidad de degradar este péptido va a disminuir, y usualmente se considera para hacer un diagnóstico de PTT que tenga una ADAMTS 13 menor del 10%, o en algunas partes ponen 5%, y también hay quienes dicen que si usted tiene una altísima sospecha y el paciente tiene una ADAMTS 13 entre el 10 y el 20%, pues usted realmente no podría descartar del todo la enfermedad. Obviamente, como cualquier prueba, la sensibilidad no es el 100%, puede aumentarse la actividad falsamente o también puede disminuirse falsamente. Entonces es importante tener en cuenta que la sospecha pues siempre será lo más importante. Hay otros métodos diferentes de la actividad, que son de la actividad, que son los inmunoquímicos. Específicamente estos van a medir el antígeno de ADAMTS 13. Esto realmente en la clínica y en la práctica no se le ha visto como una importancia tan grande, y en general no es lo recomendado medir el antígeno, sino la actividad, y el antígeno se puede medir pues por ELISA, pero como les digo, en general no es lo recomendado. Y lo segundo que usted debe medir luego de la actividad son los inhibidores de ADAMTS 13.
Esto se puede hacer básicamente como por dos métodos, que son las pruebas de mezclas Bethesda, que se usan, pues, por ejemplo, para mirar los tiempos de coagulación, de una sensibilidad del 78%, y lo puede hacer por ELISA, que mide el IgG, que tiene una sensibilidad más alta, pero igual, como todo, tampoco siempre va a dar positivo cuando tenga autoinmunidad, sobre todo porque si tiene títulos bajos o si se queda la inmunoglobulina atrapada en los complejos de Adams-Sted inmunoglobulina, o porque, por ejemplo, sea una inmunoglobulina diferente a la IgG, entonces no va a ser detectada y puede darnos falsamente negativo este ensayo. Los tubos deben ser en citrato. Idealmente se deberían mandar 2 y se deben mantener a 4 grados centígrados si se va a procesar rápido la muestra. Si usted no sabe en qué momento van a procesar la muestra, entonces se debería mantener a menos 80 si se va a demorar más de 48 horas. Y eso se debería tomar idealmente antes de que usted empiece el tratamiento para la púrpura. Realmente han hecho estudios después de, si yo lo hago al otro día, después de que ya le empecé la plasmaferesis, cómo me va a cambiar el rendimiento, y hasta el 90% de los casos se puede seguir detectando pues un AMSTRES disminuido por los primeros 2 días, pero en general la recomendación es que usted lo tome, si no lo puede mandar de una, lo guarde y espere pues para que lo manden y pueda tener el resultado. Dentro de los exámenes, como ha sido difícil la disponibilidad de ADAMTS13 y es una enfermedad que usted debería sospechar pues como temprano para poder iniciar un tratamiento temprano, han intentado hacer pues como varios scores intentando predecir que el ADAMTS13 va a estar disminuido. Entonces este, por ejemplo, que es el score de Plasmic, que es de los que tienen como mejor rendimiento, fue un score que fue derivado en las universidades de Harvard, 214 pacientes en la derivación y 154 en la validación interna. Ellos hicieron una validación interna y también una validación externa y encontraron que los factores que más predicen que ese ADAMTS13 va a estar disminuido son las plaquetas, la hemólisis, que si ustedes ven cuando se cumple el criterio de hemólisis es un conteo de reticulocitos mayor de 2.5, una aptoglobina indetectable o una bilirrubina indirecta mayor de 2. Cualquiera de esos tres, digamos que daría un punto en este score. Que no tengas cáncer activo, que no tenga historia de trasplante, que tenga un BCM menor de 90, un INR menor de 1.5 y que la creatinina sea menor de 2. Ellos encontraron pues una UC que para este score que es pues bueno realmente en la derivación .96, en la validación interna .95 y obviamente en la validación externa nunca nada es tan bueno, pero también fue aceptable con .91 y si vemos ellos dividen pues como el score en tres puntos, 0 a 4 es pues como bajo, 5 es intermedio y 6 a 7 es de alto riesgo de tener una ADAMTS13 que va a ser menor del 10%. Entonces, en general, con un score que está hasta 4, usted probablemente diga, es improbable que esto sea una púrpura trombótica trombocitopénica, y de 5 para arriba, pues es probable que la tenga. Después de eso, han hecho múltiples estudios para ver la sensibilidad y la especificidad de este score para poder hacer el diagnóstico de la PTT. Y en este específicamente les traigo pues como dos gráficas. En este estudio mostraban las diferencias de hacerlo con un puntaje de corte de 5 y de hacerlo con un puntaje de corte de 6 puntos. Y en esta lo que les muestro es la sensibilidad. La sensibilidad en general en los estudios ha sido cercana al 99%, es decir, tiene una buena sensibilidad, y la especificidad ha sido aproximadamente del 57, del 57%. Realmente la especificidad es más o menos mala. Ellos ponen que prefieren escoger el punto de corte de 5 porque mostró mejor sensibilidad que el punto de corte de 6. Ellos pues con esto obviamente es difícil hacer una conclusión a partir de estudios de validación, pero realmente lo que ellos quieren decir es que si usted tiene un paciente con mayor de 5, a pesar de que no todos van a tener PTT, como es una enfermedad que es tan grave, tan mortal, entonces usted debería iniciarles el tratamiento porque usted no va a tener una ADAMTS13 rápido. Y si probablemente tenga menos de 5 puntos, es decir, 4 o menos, entonces probablemente no se trate de una PTT y usted pueda como buscar un diagnóstico diferencial y no dar un tratamiento pues como tan rápido. Y aquí les hago el resumen de cuándo diagnosticar entonces o cómo diagnosticar una PTT. Entonces, tener una microangiopatía trombótica, mira el conteo de plaquetas y la creatinina. Usualmente ambas van a estar bajas, es decir, una creatinina que no va a estar muy alta y unas plaquetas que van a estar muy disminuidas. Entonces, usted sospecha una PTT, porque si las plaquetas no están tan bajas y la creatinina está muy elevada, probablemente sea otra entidad de la que estamos hablando. Cuando usted sospecha la PTT, entonces usted debe medir la actividad de ADAMTS13, siempre hay que medirla, o sea, no, ya está disponible, no nos podemos quedar con que, ay, no, eso es muy difícil, no la midamos, porque esto va a ser muy importante para el tratamiento y para el seguimiento de los pacientes después de hacer el diagnóstico. Entonces usted la mide, le llega que es menor del 10%, confirma una PTT. Si es mayor del 10%, probablemente va a considerar otras entidades, como vamos a ver más adelante.
Cuando confirme la PTT, debería medir también entonces al menos los anticuerpos contra la AMS13. Si son positivos, usted va a hacer el diagnóstico de una PTT inmunomediada, y si son negativos, usted debería, pues, durante el seguimiento mirar si permanecen la AMS13 negativo y los anticuerpos anti-AMS13 negativos, y dependiendo de esto, entonces, usted va a hacer el diagnóstico de una PTT inmunomediada o si realmente va a tener una AMS13 que está disminuido, pero no ha podido confirmar que tenga anticuerpos contra AMS13 durante el seguimiento ni siquiera. Entonces usted puede considerar que probablemente sea una causa genética y deba llevar el paciente a un análisis genético que también se puede hacer y se puede ordenar y está disponible. Eso lo mandan usualmente a otras partes, pero se puede realizar el examen. En el tratamiento les quiero mostrar, pues aquí les muestro el de adquirida, en la siguiente diapositiva les muestro el que es de la congénita. En la adquirida, como ya vimos la fisiopatología, entonces está los anticuerpos contra la AMS13 y hacen que no se puedan cortar estos multímeros de von Willebrand, que queden muy largos, pues ultra largos, y ahí se pegan esas plaquetas. Entonces, dentro de los tratamientos disponibles que se han estudiado o que tenemos actualmente, tenemos el recambio plasmático, en el que se va a reponer esa deficiencia de AMS13, pero además va a quitar ese anticuerpo patológico, entonces va a favorecer, pues, que la enzima pueda hacer su trabajo en el von Willebrand. Los segundos son los esteroides, que lo que van a hacer es suprimir la producción de anticuerpos. Luego está el rituximab, que va a depletar, pues, o a inhibir esos linfocitos B que producen los anticuerpos. Y finalmente el más nuevo, que es el caplacizumab, lo que va a hacer es que va a inhibir la interacción de esos multímeros de von Willebrand ultra largos con las plaquetas por medio de la glucoproteína 1B. Y en el tratamiento de la congénita, entonces este va a ser obviamente por una mutación de ADAMS13 que va a causar que la ADAMS13 esté disminuido y no pueda ejercer su función. Y vemos que los tratamientos que se han planteado hasta ahora son la infusión plasmática, que usualmente se usa para tratar episodios y también para profilaxis de los síntomas, y el recambio plasmático, que se considera sobre todo en presentaciones clínicas graves porque va a reemplazar entonces esa enzima, esa ADAMS13, esa enzima deficiente. Y últimamente pues están haciendo muchos estudios con el ADAMS13 recombinante, que tal vez en el futuro pues sea uno de los métodos que se puedan utilizar. Dentro de los algoritmos les traigo dos que plantean dos artículos diferentes. Este es de los canadienses del 2017, y ellos dicen, usted ya inició el tratamiento, ya diagnosticó la PTT, inició el tratamiento con recambios plasmáticos, con corticosteroides y con suplementación de folatos, y usted debe evaluar esa respuesta. Si las plaquetas están aumentando, hay una normalización de la DH y se resuelven los síntomas, entonces usted puede quitar el recambio plasmático, que usualmente se debe quitar 2 días después de que las plaquetas ya estén en su rango normal, y puede iniciar un desmonte de corticosteroides. Si usted no ha logrado esto, entonces usted puede considerar, más o menos después de los 4 a 5 días en que no han empezado a mejorar las plaquetas, no ha mejorado la LH, los síntomas siguen peor, que se trate de una PTT refractaria. Ojalá que usted ya tuviera pues el resultado de la AMS13 confirmando que realmente es una PTT, y usted lo que debe hacer es continuar el plasma, o incluso algunos consideran que se podría hacer incluso 2 veces al día, e iniciar un tratamiento adicional, que en la mayoría de los casos lo que van a recomendar es iniciar el rituximab. Lo siguiente es esperar a ver si el paciente entra en remisión, que es que no hayan exacerbaciones en los siguientes 30 días, o mirar si el paciente hace una recurrencia. Las recurrencias pueden ser de 2 tipos: las exacerbaciones, que ocurren en los primeros 30 días, y las recaídas, que ocurren luego de los 30 días. En cualquiera de estos dos casos recomiendan volver a iniciar el recambio plasmático, pero además digamos, la recomendación de dar de entrada el rituximab en estos pacientes. Pero les quiero comparar pues con la guía o con la propuesta que traen las guías de trombosis y hemostasia del 2020, en el que nos dicen que si tengo una probabilidad pretest alta de tener una púrpura trombótica trombocitopénica, yo debería empezar los esteroides y los recambios plasmáticos, y si voy a tener disponibilidad de hacerle a ADAMS13 que me llegue al menos en 72 horas o en 7 días, ellos de entrada dicen que recomiendan usar temprano el caplacizumab. Y ya cuando tenga los resultados, entonces definirá si continúa o no continúa el caplacizumab. Si es negativo, o sea, si tiene una ADAMS13 que está mayor del 20%, entonces lo suspende. Si es borderline, le toca, digamos, a su juicio clínico definir si usted cree que tiene o no la enfermedad. Y si tiene una ADAMS13 que es disminuido, es decir, es positivo para la enfermedad, debe continuar el caplacizumab. Entonces veamos que ellos lo usan pues como de entrada, incluso sin tener el resultado de la ADAMS13. Ya les voy a mostrar pues en resumen de realmente qué se ha visto con el caplacizumab.
Entonces, para resumir el tratamiento, lo primordial es iniciar los recambios plasmáticos. Se empieza ante la sospecha de Adams 13, de una deficiencia de Adams 13. Entonces, si usted, por ejemplo, hace un plasmic, tiene un alto riesgo de que va a tener una Adams 13 disminuido, perdón, entonces usted debe empezar el recambio plasmático, idealmente en las primeras 4 a 8 horas. Eso se debe hacer con 1.5 volemias al día inicialmente, y luego algunos dicen que se puede cambiar pues como la orden a una volemia al día. La meta, entonces, como les dije, es tener 2 días las plaquetas en rangos normales mayores de 150.000, una LDH que disminuye y al menos está debajo de 1.5 veces el límite superior del laboratorio, que realmente haya una mejoría o una estabilidad de esas manifestaciones clínicas variadas que tiene el paciente. Cuando han pasado 4 a 7 días y no hay una respuesta, que usualmente lo que se observa es que las plaquetas más o menos se doblan por cada día, entonces usted debería reevaluar si realmente este es el diagnóstico correcto. Y si, digamos, en una parte donde no hay posibilidad de recambio plasmático, se pudiera iniciar con plasma fresco congelado y remitir al paciente pues lo más pronto posible para que le continúe el recambio plasmático en otra institución. Y el segundo tratamiento que se debe instaurar de manera temprana es el uso de esteroides. Antes de que usaran recambio plasmático, el 50% de los casos de los pacientes no graves respondían solo con esteroides. La metilprednisolona es la que se recomienda pues usualmente en un pulso durante 3 días y luego a 1 miligramo por kilogramo por día. Y se ha visto en general en registros en que ha disminuido el número de sesiones de plasmaferesis. Es importante que, por ejemplo, del recambio plasmático, no es que hayan pues muchos estudios que nos digan que realmente sirve, es más bien una cosa de lo que se veía antes del uso del recambio, en el que la gente se moría hasta el 90%, y después de la instauración de este tratamiento, la mortalidad disminuyó marcadamente. Ahora solo se mueren más o menos el 10% de los pacientes, y hay un estudio pues pequeño que se hizo hace muchos años, en el que comparaban el uso de recambio plasmático con plasma fresco pues en infusión, y realmente se vio que les iba mejor a los pacientes que utilizaban recambios plasmáticos. Y sobre los esteroides, tampoco es que haya un montón de recetas que nos digan que realmente esteroides es mejor que no esteroides. Lo primero que se hizo fue también como en los 90, en el que de los pacientes de los registros, a algunos les daban esteroides con plasmaféresis y a otros les daban solo esteroides, y vieron que con plasmaféresis les iba mejor, pero muchos de los esteroides solos también respondían. Y esto es importante para la resolución del caso que les presenté, que ahorita les voy a mostrar. Y adicionalmente, luego hicieron un ensayo clínico también, es pequeño, en el que usaban metilprednisolona, pero a unas dosis incluso mucho más altas, y luego continuaban con prednisona a dosis incluso de 2.5 miligramos por kilo por día, comparado con un grupo en el que solo les daban sin pulsos esteroides a 1 miligramo por kilo por día, y ellos vieron que realmente los pacientes que recibían pulsos y luego continuaban con el esteroide les iba mejor, tenían más altas tasas de remisión que aquellos que recibían dosis menores de los esteroides. Entonces digamos que de ahí sale el uso de estas dos terapias. El rituximab, que es una de las que ya se utiliza con mayor frecuencia, en general está indicado cuando los pacientes son refractarios o recaídas, pero es sugerido por muchos como tratamiento de primera línea, aunque esto pues es debatido, pero ya se usa en muchas partes como tratamiento de primera línea, y se dan 375 miligramos por semana en 4 dosis. La recuperación puede ser, digamos, un poco más demorada, 14 a 27 días, y no significa que no le voy a dar el recambio plasmático y los esteroides, también se los voy a dar. Y el caplacizumab, que es como la molécula más nueva, realmente es un nanobody que se une al dominio A1. Esto lo que va a hacer es impedir esa interacción con la glicoproteína 1B de la plaqueta para que no se haga pues como el trombo como tal, para que no se forme el trombo, pero si vemos realmente esto no implica que se disminuyan los anticuerpos contra la AMS 13 o que la AMS 13 se aumente, digamos, en cantidad. Lo que se ha visto es que tiene una recuperación que es más rápida, que requieren menos plasmaféresis y genera menos exacerbaciones, es decir, genera menos recurrencias en los primeros 30 días, pero genera más recaídas en los siguientes 30 días. Del rituximab específicamente les quiero decir que no hay ensayos clínicos que nos digan cuándo usarlo. Han hecho muchos reportes, pues, digamos, de los centros, y este es un estudio en el que recogieron, pues, como esos datos de lo que se ha reportado, y en general han visto que el uso de rituximab disminuye las recurrencias, tanto en los pacientes que se han usado como de entrada o en aquellos que son refractarios o recurrentes, y estos de acá son pacientes en los que se usó de manera preemptive, o sea, les medían niveles de ADAMS 3 en el seguimiento, y cuando veían que los niveles caían, les empezaban rituximab, y eso prevenía que entraran, pues, digamos, los pacientes en una recaída. Y este otro es
donde nos muestran que realmente el grupo de rituximab tuvo menos mortalidad que el grupo control. Entonces de ahí sale pues como la recomendación del rituximab para usarlo en estos pacientes. Y del caplacizumab, pues por tiempo no, es como para mostrarles bien los estudios, pero les hice pues como un resumen de los dos estudios más importantes, que son el Titan y el Hércules, a partir de los cuales se autorizó el uso de caplacizumab pues en Estados Unidos y en Europa. El primero es un estudio fase 2 que no es del todo ciego porque los investigadores tenían o estaban, digamos, abiertos a ver los resultados de unos estudios funcionales y se aplicaba subcutáneo de 10 miligramos y lo importante es que lo daban hasta 30 días luego de que suspendían la plasmaféresis, máximo 90 días. Y eran pacientes que tuvieran diagnóstico de PTT y plaquetas menos de 100.000 que requerirán recambios plasmáticos. 55 pacientes aleatorizaron, realmente planearon 110, o sea que lograron solo la mitad. Y si vemos, la mayoría tomaban esteroides y rituximab se usó en el 6% de los pacientes del grupo de caplacizumab y en el 23% de los pacientes del grupo control. El desenlace era el tiempo a la respuesta, es decir, el tiempo a que las plaquetas se normalizaron. Y fue de 3 días en el grupo que usaba el caplacizumab y de 4.9 días en el grupo que era control. Entonces ellos dicen que la reducción del tiempo a la respuesta era del 39%. Y los desenlaces secundarios eran exacerbaciones y recaídas. Y aquí es importante porque entonces el grupo de caplacizumab se exacerbaban menos, es decir, en los primeros 30 días tenían menos recurrencias. Pero si vemos las recaídas en el primer mes después de suspendido el tratamiento, 8 de los pacientes que usaron caplacizumab recayeron versus ninguno del grupo placebo. Entonces digamos que estos pacientes, mientras usan el caplacizumab muy bien, pero cuando les quitan el caplacizumab recaen más rápido. Y el seguimiento solo pues fue por un mes y es un estudio que es realmente muy pequeño y como efecto adverso tiene principalmente casos de sangrados en mucosas. Ellos dicen que son casos pues en general leves, perdón. Y el segundo estudio es el Hércules, que es un estudio fase 3, es un poquito más grande, 145 pacientes. El caplacizumab se dio por 30 días luego de los recambios, igual que el previo, pero la diferencia es que este estudio, el caplacizumab, podría extenderse a otros 28 días. Y el desenlace era el mismo, tiempo a la normalización de las plaquetas, que fue 2.69 días en caplacizumab y 2.88 en el grupo control. Y ellos dicen que entonces les da un RR para normalización de las plaquetas de 1.55, que veamos que en este la diferencia del tiempo les dio muy, pues como menos significativa que en el estudio previo. Y dentro de los secundarios, hicieron un compuesto de muerte, recurrencia de evento tromboembólico que fue marcadamente diferente, 12% en el grupo de caplacizumab versus 49% en el control. Y si vemos, las recurrencias fueron menos frecuentes, pero aquí sumaban tanto las exacerbaciones como las recaídas, fue 12% en el caplacizumab y 38% en el grupo de placebo. En el grupo placebo todas fueron exacerbaciones, es decir, recaían temprano después de suspendida la plasmaféresis, y en el grupo de caplacizumab la mayoría eran recaídas, es decir, recaen cuando se les quita el caplacizumab, y el sangrado también fue como el efecto adverso más frecuente en estos pacientes. Dentro de tratamientos adicionales para esta enfermedad, como es una enfermedad rara, es difícil hacer estudios, pues digamos, más técnicamente mejores, pero hay reportes de casos y de experiencias de centros donde han usado ciclosporina, azathioprina y vincristina, y hay otras cosas que también se han utilizado como la acetilcisteína o la esplenectomía en casos pues refractarios raros y les va más o menos bien. El problema son obviamente todas las complicaciones asociadas a una esplenectomía, y hay digamos dos cosas en estudio, que es el ADAMTS recombinante que ya les había mencionado, y aquí les puse pues como el registro de clinical trial del estudio, y hay uno nuevo que es el Amfibatide, que es otro medicamento que actúa similar al caplacizumab, se une a la glicoproteína 1B y previene la adhesión del von Este, en teoría, genera menos sangrado que el caplacizumab y por eso lo están estudiando y está en fase 2 y este es el ensayo clínico pues, que está como registrado en Clinical Trials. El pronóstico entonces de esta enfermedad es una supervivencia del 90%, pero recae el 40% en los siguientes 7 a 10 años. Y muchas veces tienen más de una recaída. Entonces la importancia de hacer el diagnóstico certero y de hacerle un seguimiento adecuado a estos pacientes. El seguimiento uno lee cosas muy variables. Hay quienes dicen que la AMSTRO es de cada 3 meses inicialmente o cada mes inicialmente y se hace un seguimiento prolongado, y lo importante es que lo que ellos quisieran intentar es detectar a esos pacientes que se les baja mucho la AMS13 durante el seguimiento para iniciarles un tratamiento antes de que presenten las manifestaciones clínicas. Y a largo plazo ya se han determinado que estos pacientes tienen deterioro cognitivo, más riesgo de depresión, más riesgo de presentar lupus o de tener un diagnóstico de lupus en el futuro y más riesgo de ser hipertensos y tienen una disminución marcada de la calidad de vida. Y lo que les digo es que en el seguimiento, más del 10% de los pacientes van a tener un diagnóstico de otras enfermedades autoinmunes, y esto probablemente por la fisiopatología pues, que comparten todas estas enfermedades autoinmunes.
El segundo síndrome del que vamos a hablar es el síndrome hemolítico urémico. Este pues es un poco más corto y teniendo en cuenta que es una entidad que se presenta fundamentalmente en niños. Es una microangiopatía que es sistémica, pero a diferencia de la previa que tenía más predilección por sistema nervioso central, esta tiene más predilección por vasos renales. Y dentro de las causas están las infecciones entéricas, fundamentalmente por E. coli, productora de toxina Shiga, pero hay otros microorganismos, otros gérmenes que son productores de verotoxina, también por ejemplo Shigella, que pudieran generar también esta entidad. Y la triada de esta entidad es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal, que es como lo importante en estos casos. Dentro de la epidemiología, tenemos que el 90% de los casos de síndrome hemolítico urémico son en niños, generalmente en niños menores de 5 años, y en la población general es de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres, y se presentan todas las etnias, excepto en los afroamericanos. Cuando hubo una epidemia en Europa en el 2011 de esta infección, hubo más de 3.000 infectados y hubo 800 pacientes que presentaron un SHU y 54 murieron. Esto es como uno de los registros pues, de las cosas más grandes que se han presentado, pues que se puedan registrar. Y el riesgo de desarrollar esta enfermedad es aproximadamente del 0.1 y como les digo, es mayor mientras menos edad tenga el paciente. Dentro de la fisiopatología, lo que tenemos es que la toxina Shiga se va a pegar de la globotriacilceramida o del CD77, que se presenta tanto en las células gastrointestinales como en las células endoteliales y las células tubulares y glomerulares, pues como en el riñón. Entonces lo que va a generar es una endocitosis, va a generar una endocitosis de la toxina y esto luego el procesamiento intracelular que va a tener, lo que va a generar es que el ribosoma en su unidad 28S se dañe, se pare, es decir, deje de funcionar y la célula entonces va a empezar, digamos, un proceso de muerte celular. Pero además de esto, se ha visto pues que no solo es el mecanismo, digamos, de daño directo por parar el ribosoma, sino que además esa toxina Shiga va a activar el complemento formando el complejo de ataque a la membrana, va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión y de moléculas protrombóticas y proinflamatorias, va a aumentar la producción de von Willebrand y va a disminuir el clivaje por Adams 13, y eso es importante porque se ha visto que la producción de células, de algunas moléculas, por ejemplo, de células de inmunidad, por ejemplo, los neutrófilos que generan elastasas y que generan otras proteínas de este tipo, esas proteínas pueden degradar el Adams 13, entonces pueden hacer, digamos, como un fenómeno similar al que se observa en la PTT, pero es mediado pues como por la inflamación. Y además la inflamación va a aumentar la liberación de un von Willebrand, que usualmente va a ser más largo porque comparativamente con la cantidad de Adams 13 va a ser mayor, entonces va a haber más presencia de multímeros pues grandes de von Willebrand también. Pero entonces, digamos que en conclusión lo que va a hacer es activar el complemento, activar la cascada de la coagulación también y finalmente se va a formar la trombosis microvascular también en estos pacientes. El manejo en general es de soporte, como en la parte superior derecha, pero hay quienes han intentado, digamos, justificar el uso de eculizumab y de la plasmaféresis en pacientes que no responden con el manejo usual, con resultados pues que obviamente son controvertidos. Las manifestaciones clínicas de este cuadro, importante tener en cuenta que es un cuadro usualmente precedido por diarrea, que usualmente es sanguinolenta, que se va a presentar una semana previa al desarrollo de las otras manifestaciones clínicas. El compromiso renal en estos pacientes será el más importante y van a presentar un daño renal que es progresivo y permanente, con oliguria, anuria, y es frecuente que presenten hipertensión arterial severa y síntomas urémicos, y también van a presentar pues alteraciones como tal en el uroanálisis como hematuria y proteinuria. Dentro de los síntomas o de las manifestaciones que son hematológicas, usualmente van a presentar trombocitopenias, pero son trombocitopenias que no son tan graves, alrededor de 50.000 las plaquetas, y es más infrecuente que presenten pues como un síndrome purpúrico. Dentro del sistema nervioso central es un poco menos frecuente que en la PTT, pero puede presentar los mismos síntomas: irritabilidad, somnolencia, cambios del estado de alerta, y síntomas oculares también pueden estar presentes, cardiovascular también, pero es menos frecuente, importante que puede presentar hipertensión maligna. Dentro de lo gastrointestinal, ya vimos que va a generar diarrea, pero también va a generar alteración de las enzimas hepáticas y pancreatitis y sangrado en casos pues realmente más raros. Y en el pulmón es muy raro que se presenten manifestaciones, pero se han descrito casos de hemorragia pulmonar difusa en estos pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un SHU? Que en este caso se podría decir que es un SHU típico. Se debe demostrar pues, la microangiopatía, se sospecha sobre todo cuando hay una lesión renal que es importante, ya usted midió la actividad plasmática de Adams 13,
y hacen unas pruebas para detectar la toxina Shiga, que pudieran ser pues un aislamiento fecal de la E. coli, o podría ser PCR o ELISA para la toxina Shiga, o incluso ELISAs para anticuerpos antilipopolisacárido, pero a veces están menos disponibles, y debe excluir otras causas de MAT con compromiso renal, que serían fundamentalmente el SHU atípico y las causas secundarias de microangiopatías. El tratamiento de esta entidad, que es más que todo en niños, es de soporte, con líquidos, con terapia de reemplazo renal. Algunos dicen que los antibióticos aumentan la liberación de la toxina Shiga por el daño de la membrana y esto pudiera empeorar el cuadro, entonces es como debatido si usarlo o no. La transfusión de glóbulos rojos pues cuando se necesite, evitar nefrotóxicos y realmente los recambios plasmáticos que se usaban con buenos resultados en la PTT realmente no se sabe muy bien qué efecto tengan en estos pacientes. Hay casos pues reportados de de tratamientos exitosos con este manejo, pero es menos conocido y se cree que lo logra es por eliminar la toxina Shiga. Y el eculizumab, que cada vez lo están intentando pues usar en más entidades, hay digamos dos ensayos clínicos, uno que se llamaba el EQUALISU, es un ensayo que terminó como en el 2018. Yo busqué y realmente yo no pude encontrar los resultados. En Clinical Trial dice que no están publicados los resultados de este ensayo clínico. Y hay otro estudio que está en fase 3, en el 2021 empezó, entonces digamos que es lo que hay hasta ahora con el gliclizumab. Dentro del pronóstico, el 70% de estos pacientes se recuperan, tiene una mortalidad que es del 1 al 4%, una tasa de enfermedad renal crónica terminal del 3%, y en general la enfermedad renal crónica se va a presentar en el 18%, que es bastante frecuente pues, en estos pacientes. Y finalmente vamos a hablar del síndrome hemolítico urémico atípico, o el nombre que algunos sugieren darle, que es la microangiopatía mediada por el complemento. Dentro de las generalidades, digamos que le pusieron SHU atípico porque no había diarrea, aunque vamos a ver que esto no es verdad, y se presenta en una frecuencia de 0.2 a 2 por millón. Es realmente una entidad muy rara, es infrecuente pues que se pueda ver esta entidad, y por eso es que el conocimiento o digamos la terapia es difícil de instaurar porque es tan raro que en general hay muy pocos casos y en general los médicos digamos no conocemos casos de esta enfermedad. Se va a presentar como una consecuencia de la desregulación de la vía alterna del sistema del complemento, que puede ser tanto por causas genéticas como por causas adquiridas, y va a presentar una triada que es la misma realmente del SHU, que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal. Dentro de las características demográficas hay un registro global de SHU que está planeado para finalizar en el 2025, pero se han ido como reportando algunos resultados preliminares. En el 2014 ya llevaban 195 sitios con 516 pacientes y el 61% de estos eran adultos. Y los que le quiero mostrar en esta tabla es que de los pacientes adultos la edad era más o menos del 39 años, la mayoría eran mujeres y la mayoría de los pacientes tenían o un antecedente familiar o ya habían recibido plasmaféresis o ya habían recibido diálisis hasta en el 60%, el 24% ya eran trasplantados renales y el 50% usaron eculizumab previamente. Entonces miremos que el compromiso renal de estos pacientes es casi que lo más importante y muchos van a requerir incluso trasplante renal. Dentro de la fisiopatología del SHU atípico, tenemos en general que son alteraciones de moléculas del complemento que son de origen genético, esa es como la causa más importante. Y usualmente recordemos que hay 3 vías de activación del complemento, la clásica, la de lectina y la alterna. La importante en estos casos es la vía alterna. En la vía alterna el C3 se está escindiendo constantemente sin que haya un estímulo en C3A y C3B, pero esto tiene unos reguladores que ya les voy a mostrar y digamos que en estos casos hay una sobreexpresión de esta vía alterna por las alteraciones genéticas y entonces se va a formar más convertasa S3 que lo que va a llevar es a que se pueda escindir, se pueda formar la convertasa de C5 y escindir de esta forma el C5A que ven acá del C5B, y el C5B es la primera molécula necesaria para que se forme el complejo de ataque a la membrana, que es este que ven acá abajo, y el complejo de ataque a la membrana finalmente va a generar un poro en las células, sobre todo en las células endoteliales, y esto va a generar que las células se dañen, que expresen moléculas adhesivas y que expresen moléculas protrombóticas y que se forme finalmente el trombo. Aquí en el recuadro pues grande pueden ver todas las moléculas de adhesión que expresan estas células y además expresan el factor tisular, empiezan a producir mayor cantidad de factor de von Willebrand. Y aquí les muestro los reguladores de esta vía alterna del complemento que están en la parte superior, que son la trombomodulina, la proteína MSP, que es lo mismo que CD46, el factor I y el factor H.
Todas estas moléculas lo que van a hacer es que regulen esa vía alterna, es decir, que a pesar de que ella está activa constantemente, no esté sobreactivada porque entonces va a generar los efectos deleterios. Y entonces lo que puede pasar digamos, en estos pacientes que presentan estas alteraciones genéticas es que haya un aumento de las proteínas que aumentan, digamos, la cascada del complemento, que sería, por ejemplo, C3 o el factor B, y que haya una alteración genética en estas proteínas reguladoras y que no se permita, digamos, que hagan su efecto regulador. Entonces la cascada está constantemente activa. Y hay una causa pues que es más rara, que son anticuerpos contra el factor H, que es el regulador, y en estos pacientes el tratamiento puede diferir un poco al del SHU atípico usual. Lo que finalmente todo termina en la formación de la convertasa de C5, que utiliza pues el C5 para hacer como, para iniciar la formación del complejo de ataque a la membrana, y es aquí en el C5 donde impactan los medicamentos que actualmente hay disponibles para bloquear, digamos, esta vía del complemento, que son el eculizumab y el ravulizumab. Y lo que haría es bloquear este uso del C5 para que finalmente no se pueda formar el complejo de ataque a la membrana y no se puedan dañar esas células endoteliales. Entonces, dentro de las mutaciones que hay, como les digo, hay pérdida de función de las proteínas reguladoras, que son las que ven acá, o hay ganancia de función de C3 o del factor B. Hay muchos polimorfismos que aumentan el riesgo. Realmente cada día dicen que hay más mutaciones que están asociadas, pero no todas están descritas todavía, y una causa rara, como les dije, son los autoanticuerpos contra el factor H. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, importante, es que en general se pueden presentar de manera espontánea o tras un disparador, pero en general van a ser tras un disparador hasta en el 2/3 de los pacientes, usualmente por embarazo o por infecciones de cualquier tipo. Y el compromiso más importante es el compromiso renal, con lesión renal aguda, creatininas muy elevadas, diálisis e hipertensión secundaria en más del 53%. Y de los síntomas de las otras entidades, en general son los mismos que ya hemos visto: el compromiso gastrointestinal, el compromiso cardíaco, el neurológico. Y en estos casos puede haber diarrea hasta en el 28%, que digamos hace que siempre haya que excluir el mediado por la toxina Shiga, porque no es raro que estos pacientes presenten diarrea. De las características clínicas, hay un registro australiano, desde el del registro global pues, que han ido publicando, en el que tenían 106 pacientes, de ellos casi 10 tenían enfermedades autoinmunes o cáncer asociadas, y si vemos las manifestaciones clínicas, la mayoría son sobre todo del sistema gastrointestinal y algunas más escasas del cardiovascular, neurológico y respiratorio. Los riñones, ellos ponen que el 50% estaban afectados, pero cuando uno lee el texto realmente dicen que eso hay como un problema en el registro de cómo está diseñado el estudio, y cuando van a ver realmente cuál es la proporción de pacientes que tienen compromiso renal, es el 100% en este registro. Es decir, que un paciente que no tenga daño renal es bastante improbable que tenga un síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces el diagnóstico realmente es de exclusión. Yo ya dije, tengo una microangiopatía trombótica, pero no es un SHU típico, ni tampoco es una PTT, tengo una Amstrad normal, una toxina Shiga que es negativa, no me mejora con el tratamiento, o recurre luego de que se trasplantó el paciente, o voy a antecedente familiar, entonces yo hago el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, no hay una cosa que me haga el diagnóstico, y esto es la dificultad pues como de esta enfermedad. Y esta es una gráfica que nos trae un artículo del 2021 en el que nos dice lo mismo. Entonces tengo la microangiopatía, descarté la PTT por el ADAMS-13, descarté la mediada por toxina Shiga con la PCR, descarto causas raras, pues que aquí ponen por ejemplo la deficiencia de cobalamina, pero realmente eso es muy raro, y descarto las causas secundarias. Entonces me queda que probablemente se trate de un SHUA primario, y puedo pensar si es por anticuerpos contra el factor H, si es porque tengo variantes genéticas o por mecanismos que aún no están escritos. De las pruebas diagnósticas, importante, se deben solicitar pruebas genéticas cuando yo sospecho un SHU atípico siempre. No me van a hacer el diagnóstico, pero es importante. Primero, para estudiar, digamos, cada vez más esta enfermedad que es tan rara. Segundo, porque el pronóstico va a estar dado por el tipo de mutación que tenga el paciente. Entonces es importante siempre pedirlas, o al menos mandar al paciente a genética para que le haga como todo el estudio correspondiente. El complemento, hay muchas pruebas, las pueden ver aquí a la derecha, que se pueden medir sobre el complemento, pero en general menos del 50% nos van a ayudar. Entonces no siempre están recomendadas pedirla. Yo diría que siempre tenemos fácil un C3 y un C4, que uno esperaría que el C3 esté disminuido porque si activas la vía del complemento alterna, y el C4 esté normal, pero esto tampoco siempre va a ser, digamos, como una camisa de fuerza, entonces es solo una guía, pero se pudiera hacer pues también. Y importante, para las pruebas genéticas hay que pedir un tubo morado, un tubo seco, se deben centrifugar y mantener en menos de 80, en menos de 30 minutos, para que puedan ser enviadas y procesadas en los laboratorios donde hacen esto. Y el tratamiento, pues como para acabar esta parte,
es el eculizumab, o el nuevo, pues que es como el ravulizumab, que es el antagonista del C5 que ya les mostré. Siempre que se conozca el diagnóstico, que ya les dije que es clínico, se debe iniciar el tratamiento con eculizumab, se debe vacunar a los pacientes contra Neisseria o incluso utilizar antibióticos cuando no se logra que se vacunen al menos 2 semanas antes de empezar el medicamento. La duración es controversial, el tratamiento usualmente es indefinido. Si no hay respuesta en 8 semanas, se debe considerar otro diagnóstico, porque es normalmente el tiempo en que usualmente estos pacientes van a empezar a responder. Y algo raro, pero que existe, es una mutación de un nucleótido S5 que va a generar resistencia a este medicamento. El principal problema de este medicamento es lo costoso que es, y por eso es que es importante descartar todas las otras causas para realmente darle el medicamento a los pacientes en los que está indicado. Y aquí un resumen rápidamente de dónde sale el uso de eculizumab para estos pacientes. Como les dije, es una entidad muy, muy rara, es difícil que hagan estudios, ensayos clínicos aleatorizados de una manera como uno quisiera, pero en New England publicaron pues en el 2003 estos resultados de este estudio, en el que son 2 ensayos distintos. En el primer ensayo usaban pacientes que tuvieran una microangiopatía progresiva, es decir, que siguieran con conteos bajos plaquetarios y que requirieran plasmaféresis al menos 4 veces a la semana. Y en el segundo estudio usaban pacientes que tenían enfermedad de larga duración y que tuvieran enfermedad renal crónica, que estuvieran usando plasma al menos una vez cada 2 semanas, pero digamos que no eran pacientes que tuvieran unas manifestaciones graves en ese momento, sino que era más bien unos pacientes que ya eran crónicos con esta enfermedad, y le daban a los pacientes 900 miligramos 4 semanas, luego 1200 cada 2 semanas, y lo extendían hasta 64 semanas el uso de este medicamento. Los desenlaces primarios en el ensayo clínico número 1 cambiaron las plaquetas, aumentaron 73.000 a las 26 semanas y 91.000 a las 64 semanas. Es una respuesta pues hematológica que es muy buena. Y en el segundo ensayo, que eran los pacientes crónicos, tenían un estado libre de microangiopatías por al menos 12 semanas, el 80% a las 26 semanas y el 85% a las 62 semanas. Y una cosa pues que es muy importante en estos pacientes, que es el daño renal. Veamos que era un desenlace secundario, pero en el primer estudio aumentó la tasa de filtración 32 mililitros minuto, que es algo muy significativo, y en el segundo estudio, que ya eran pacientes más crónicos, aumentó solamente 6 mililitros minutos, y ellos dicen que esto depende del momento en el que usted empiece el eculizumab. Si se empieza más temprano, probablemente va a lograr una recuperación mejor de la función renal. Y los eventos adversos en general son hipertensión, peritonitis y bacteriuria. Entonces el tratamiento en general de recambio plasmático se inicia porque usted al principio no sabe qué enfermedad tiene, pero ha dado, digamos que, resultados contradictorios en estos pacientes. A algunos les funciona, depende sobre todo de la mutación y el factor del complemento que esté alterado, pero en general se ha visto que la enfermedad renal crónica a 3 años es igual con o sin el uso de recambios plasmáticos, y es tan alta como el 77%. Y los esteroides solo se utilizarían en pacientes con anticuerpos contra el factor H. Esto es pues difícil de reconocer y de diagnosticar realmente. Y les hice digamos, un resumen del tratamiento. No encontré pues como una guía así muy clara que nos diera exactamente cuándo empezarlo, pero de las guías o de los artículos que hay al respecto, les hice esto. Entonces usted tiene una sospecha de microangiopatía, ya pidió la AMS-13 e inició el recambio lleva 4 y 5 días, y usted no tiene respuesta en este momento a los 5 días, idealmente usted ya debería tener el resultado de la AMS-13. Si es mayor del 10% y usted descartó las otras causas, empiece eculizumab. Si es menor del 3%, será entonces un paciente con PTT que debe intensificar la inmunosupresión. Y si a los 4 y 5 días usted tiene una respuesta que está buena inicialmente, pero usted le suspende la plasmaféresis y el paciente recurre, o tiene una respuesta hematológica aceptable, pero el paciente no le mejora la parte renal y tiene una AMS-13 mayor del 10%, inicie también el eculizumab. Del pronóstico antes del eculizumab tenía 40% de recaídas, la mayoría en el primer año, y dependía sobre todo de si se encontraba o no una alteración del complemento. Tiene alta recaída post-trasplante y son pacientes que tienen alta necesidad de trasplante, de terapia de reemplazo renal. Es importante que al 2025 vamos a tener más datos de todos los registros globales pues, que se están haciendo. Y para resumir pues lo que les he dicho, entonces tiene una sospecha clínica de la microangiopatía trombótica dada por daño de algún órgano principal, sistema nervioso central o renal, más trombocitopenia con consumo pues de las plaquetas, que algunos dicen que puede ser una reducción mayor del 25%, pero en general es menor de 150.000, y una hemólisis microangiopática que es sobre todo, digamos, representada por una LDH alta. Entonces, si usted tiene los tres, uno de cada uno, usted confirma la microangiopatía y hace otros estudios adicionales. Y si usted tiene 2 de estos 3 grupos, entonces usted debe empezar a repetir estos exámenes hasta que lo pueda diagnosticar.
Cuando confirma la microangiopatía, entonces usted mira los esquistocitos, la aptoglobina, el CUMS y la coagulación para, digamos, lograr definitivamente el diagnóstico de microangiopatía. Y cuando usted confirma la microangiopatía, lo que debe hacer es evaluar el daño de órganos. Debe pedir función renal, electrolitos, bicarbonato, troponinas, función hepática y un electrocardiograma. Descartar el TTP, siempre AMSTRES y los inhibidores. Descartar enfermedades asociadas, por ejemplo, autoinmunes sobre todo, entonces debe pedir un perfil autoinmune. Descartar etiologías infecciosas, principalmente la toxina Shiga, pero siempre debe pensar en otras causas, entonces pida radiografía de tórax, pida cultivos y siempre hay que pedir hepatitis y VIH, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento, y considere un sistema hemolítico urémico atípico, solicitando alteraciones del complemento, sobre todo las mutaciones pues, que ya les mencioné. Y descartar siempre las microangiopatías trombóticas secundarias, que es muy importante, pero hay que tener en cuenta que, como ya les dije, que muchas veces funcionan como un segundo hit cuando usted trata la causa secundaria, y esa causa secundaria no mejora, usted debe buscar una microangiopatía primaria que fue desencadenada por esa causa secundaria. Y eso es lo último para responder el caso clínico. La paciente, como no tenía una anemia importante a pesar de la LDH y la hiperbilirubinemia indirecta, le empezaron dexametasona 4 pulsos y las plaquetas aumentaron a 39.000. Se hizo un perfil autoinmune que en general fue negativo, los ANAS muy bajos, 1 en 40. Se revisaron los extendidos por nefrología junto con las personas de laboratorio y se encontraron esquistocitos. Entonces, después de los 4 pulsos de dexametasona, como al 5.º día, se iniciaron recambios plasmáticos, requirió 5 para el control de las plaquetas, que se lograron tener mayores de 150.000. La hemoglobina fue cayendo en el transcurso de la enfermedad, pero no cayó mucho, llegó como hasta 10, la LDH se normalizó, la AMSTRE se llegó luego de los recambios plasmáticos como a los 6 días, fue menor del 5%, se le solicitó genética y anticuerpos que todavía no habían salido, se demoraban casi un mes y se inició rituximab la primera dosis y se dio de alta a la paciente. Y como conclusiones, el diagnóstico además requiere un alto nivel de sospecha, tiene una alta mortalidad, entonces el tratamiento se inicia con la sospecha diagnóstica. Se deben pedir todas las pruebas que sean posibles, tener en cuenta que cada vez están más disponibles y tener en cuenta que las microangiopatías secundarias se sobreponen y a veces es muy difícil hacer la diferenciación si fue un segundo hit, si realmente todo es explicado por la enfermedad. Y las clasificaciones son cambiantes, en general se ha visto que casi todos los mecanismos de la enfermedad son generados por una endoteliopatia o por una complementopatía. Muchas gracias. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Infortunadamente estamos mal de tiempo, pero creo que es muy importante escuchar el comentario del doctor Perilla acerca de esta condición clínica. Oliver, adelante, por favor. Gracias, profe, buenos días. Felicitar pues a la doctora por la excelente exposición. Un enfoque complejo, difícil a veces, pero en el cual tenemos que tener algunas cosas claras. De la parte del diagnóstico me gustaría puntualizarle que a veces el CUMS puede ser positivo en pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus, y que eso no descarta pues tampoco una microangiopatía, que los esquistocitos pueden ser negativos inicialmente, porque recuerden que para que ocurra la fragmentación de los glóbulos rojos, entonces eso es la búsqueda seriada, nos va a mostrar los esquistocitos. Otra cosa importante, no siempre están presentes todos los criterios de hemólisis. He visto muy frecuentemente a veces que los reticulocitos pueden estar bajos, en la medida en que ya se inicia ácido fólico aumentan, pero los demás criterios como la LDH, la aptoglobina están presentes, entonces no descartar la hemólisis porque falte uno de los criterios. Muy importante, los síndromes PTT-like, pues las microangiopatías secundarias, que en algunas series pueden ser del 50%, como lo dijo la doctora. Entonces, no todo es la dualidad entre púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico asociado a complemento. En escenarios como la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, es probable que la mayoría de los pacientes que tengan anemia hemolítica microangiopática, que tengan esquistocitos, tengan causas secundarias, causas relacionadas con la serie de medicamentos. Entonces hay que ubicarnos en el contexto clínico adecuado porque eso puede variar un poco las frecuencias de las enfermedades que nosotros vamos a encontrar. Respecto a la controversia que existe con el uso del rituximab, del caplacizumab, realmente pues en nuestro medio todavía no tenemos aprobación para el uso del rituximab en primera línea, y hay que recordar que el rituximab se demora en actuar unas 2 semanas, o sea que no nos va a servir para controlar rápidamente el episodio, sino tiene un efecto más principalmente en la prevención de las
recaídas. Entonces, digamos que todavía es controversial, aunque la mayoría de las guías internacionales lo están teniendo ya como un medicamento de primera línea. El Caplacizumab es demasiado costoso, y si ustedes ven el desenlace, es un desenlace subrogado. El principal es el tiempo a la resolución de la trombocitopenia, que es superior un día y algo, 1,6, 1,7 días. Y el precio de este medicamento es supremamente alto. Entonces, creo yo que, a diferencia de lo que recomiendan las guías, no creo que sea un medicamento para todos los pacientes, sino se necesita seleccionar un grupo de, digamos, de severidad especial, de severidad mayor, para poder aplicar este medicamento y que sea costo efectivo aún en nuestro medio, y esperar a que hagan mejores estudios, tal vez con unos desenlaces más fuertes, que nos digan realmente cuál es el sitio, el momento adecuado para iniciar este medicamento. Y recordar pues todo lo que se ha dicho en la charla respecto a que hay muchos cuadros atípicos. Recuerden que todas estas enfermedades usualmente aparecen después de un golpe. El primer golpe es genético, el primer golpe es autoinmune, y el segundo golpe puede ir con cualquier infección, con cualquier enfermedad, con cualquier condición crítica grave, que a veces le hace a uno dudar del diagnóstico. Por ejemplo, cuando aparecen estas microangiopatías después de una infección grave con coagulación intravascular diseminada, entonces uno dice, no, las microangiopatías no tienen tanta CID, pero es que hubo un segundo golpe en un paciente con una genética, con unas alteraciones autoinmunes, que a veces generan cuadros un poco grises. Lo importante es tener claro que ante un paciente con anemia hemolítica microangiopática y disfunción orgánica, vamos a solicitar los recambios plasmáticos inmediatamente, la toma del ADAMTS13, la búsqueda de causas secundarias, y a partir de ahí arrancamos. De eso no hay que tener duda, digamos, en ningún momento, y ahí debe comenzar el algoritmo y el enfoque. En la medida en que vayamos teniendo más información, podemos irnos decantando por alguno de estos diagnósticos que la doctora Juliana hoy nos recordaba. Entonces, para no extenderme más, esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Me llama la atención el uso del puntaje. Este Plasmic, ¿qué tan digamos, reproducible o útil puede ser en la práctica del enfoque de estos pacientes? Porque veo que ese estudio en el que se propone realmente es como es de esperar por la condición de la enfermedad, es de muy poco tamaño de muestra. ¿Qué opinión tiene usted del puntaje? ¿Qué aplicación tiene en la práctica? ¿Cómo lo usan? Sí, profe, pues en la práctica es un apoyo a esa impresión clínica inicial, digamos, para tratar de objetivar un poco el riesgo de que un paciente pueda tener una púrpura trombocitopénica trombótica y ayudar a definir el inicio de la plasmaféresis. Pero como lo dijo la doctora Juliana, tiene una muy buena sensibilidad, pero una especificidad muy baja, y es frecuente, y ustedes lo ven en los pacientes incluso que tenemos actualmente hospitalizados, en los que han visto, que se nos metan ahí muchos pacientes con, por ejemplo, síndrome hemolítico urémico, complemento o de otro origen, o microangiopatías secundarias. Entonces, digamos que es una herramienta más que, junto al juicio clínico, apoya pues el inicio temprano pues de la plasmaféresis, pero no es una herramienta pues diagnóstica infalible, ni mucho menos. Yo creo que busca incluir el mayor número de pacientes para llevar a plasmaféresis, sacrificando un poco la especificidad, pero de ningún modo yo creo que ni le confirma ni le descarta que este paciente pueda tener una púrpura trombocitopénica trombótica. Hay que esperar el resto de estudios. Perfecto, mil gracias. Bueno, Juliana, felicitaciones, hiciste una tremenda revisión y creo que fue una reunión muy productiva. Muchísimas gracias por tu revisión, y muchísimas gracias al doctor Oliver por su apoyo en la presentación. Feliz día para todos.